La casa del Señor. Qué bueno que las sábanas no le ganaron, ni el sueño, ni lo que está pasando alrededor. Sabe que esta semana para muchos fue una semana bastante desafiante. Como pueblo hispano estamos viendo que el pueblo está siendo perseguido, pero no se espante, porque estamos en la protección del Señor. El Señor nos tiene guardados en el hueco de su mano santa, y de la medida que usted le busque, la medida que Él le va a proteger, y aún cuando usted no le busca, el Señor nos protege. Y qué bueno que se vino a la casa del Señor. En este día, yo no voy a predicar. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Ibi Santos, y la que estaba aquí, la muñequita que estaba acá, era mi esposa. Y nos da mucho gusto tenerlos por acá en Iglesia Punto de Encuentro, a cada uno de ustedes. A este chamo lo trajimos desde Venezuela, que va a predicar en este día. Este es su segundo debut. Y yo estoy seguro que él va a traer una palabra fresca, llena de bastante bendición y edificación para cada uno de nosotros. Y él lo trajimos desde Valencia, Venezuela. Así es que, ¿dónde están los venezolanos? ¿Qué les importa? Y mira, aquí vemos venezolanos, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, hondureños, americanos, norteamericanos, peruanos, y por ahí van a llegar los ecuatorianos, por ahí van a llegar también los costarricenses, los ticos, y se va a llenar la iglesia de todas las nacionalidades, porque somos una iglesia multicultural. Así es que siéntase bienvenido, y ya no hablo más, sino quítame el micrófono, si no predico yo. Gracias, Paco. Buenos días, mi nombre es Arnaldo Olivo. Yo creo que ya muchos me conocen, pero para los que no me conocen, soy de Venezuela, de Valencia, Estado Carabobo. Tengo apenas 9 años acá en este país y 8 años en los pies de Cristo. Yo vine a este país importado a conocer al Señor. Entonces, gracias, pastor, por darme la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Este mes lo usamos el mes pasado, él dice que es mi segundo debut. El mes pasado lo usamos como las prédicas referente a la mujer, porque era el mes de las madres o el mes de la mujer, y este mes lo hemos usado para predicar sobre los hombres, personas bíblicas, hombres. Entonces, el día de hoy va a estar predicando referente al apóstol Pedro. El pastor me dijo hace un mes más o menos, hace mes y medio, que tenía que predicar sobre un personaje bíblico varón, y se me vino a la mente el apóstol Pedro porque es una de las personas que estuvo mucho más cerca de Jesús y estuvo siempre a su lado durante el ministerio, y después que murió Jesús se pueden ver algunas cosas que fue un ser humano como tú o como yo, ya seamos hembra o ya seamos varones, pero podemos ver en su vida diaria, en lo que nos narra la Biblia, de que fue un hombre de carne y hueso, fue un hombre que se equivocó, fue un hombre que por sus emociones hizo cosas que no debía haberlas hecho, pero bueno, la gracia de Dios siempre lo alcanzó y la gracia de Dios siempre lo perdonó. Entonces, empiezo predicando sobre el apóstol Pedro, y primero el nombre de él era Simón. Su nombre real, o su primer nombre es Simón. En el momento que él se encuentra con Jesús, Jesús le cambia el nombre. Cuando vamos a las palabras, vemos que el Señor Jesús en algún momento le cambió el nombre a algunos personajes. Y en ese momento, cuando entendemos por qué le cambió el nombre, es porque es en el momento que él tiene el encuentro personalmente con Dios, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes y tú comprendes que estás teniendo un encuentro personal con Dios, tiene que haber un tipo de transformación, tiene que haber un tipo de cambio en ti. Algunas personas lo manejan así, de un momento a otro, y sienten ese cambio así, y somos otro tipo también, que me incluyo yo, de que el cambio es progresivo. Ese chip no me cambió a mí así. Yo pasé cierto tiempo, fui conociendo de la palabra de Dios, y el Señor fue transformando. En mi caso no me cambió el nombre, pero sí cambió mi personalidad, sí cambió mi actitud, sí cambió muchas cosas en mí que fueron progresivamente. Hay algunos cambios que son automáticos, pero otros son progresivamente. Entonces, vamos primeramente a la palabra, en Juan 1,
42. Vamos a ver si lo tenemos allí en pantalla. Y la palabra de Dios dice, en el nombre poderoso de tu Hijo, amén, en Jesús, amén y amén. Y le trajo a Jesús, él está hablando referente a su hermano Andrés, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando vamos a la palabra, vemos que ese nombre Cefas es en arameo y Pedro es en griego, pero el significado real cuando lo buscamos es roca, es una roca, es una piedra. Entonces más adelante vamos a descubrir por qué le puso ese nombre el Señor, ¿sí? Era una persona originaria de Betsaida, vivía en Capernaum, ciudades costeras del mar de Galilea. Su profesión real era de pescador. Junto a Jacobo y Juan tenían una empresa, por decirlo de alguna manera, para llevarlo a los tiempos actuales, de pesca. Conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Fue uno de los líderes más cercanos a Jesús, con más ímpetu, con más cercanía con Jesús, y siempre estuvo ahí. En los 3 años del ministerio de Jesús, él estuvo ahí a la par de Jesús. Tanto así que estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, también estuvo presente en la transfiguración del monte, y junto a Juan fueron los encargados de preparar la última cena. Cuando Jesús decidió hacer la última cena, porque al día siguiente iba a ser crucificado, entonces él fue el encargado junto a Juan. Quiero que entiendan, les voy a hablar de unas características que yo conseguí a través de la Biblia. Vamos a ver ahorita unos pasajes bíblicos donde yo cada una de las características quiero que me la entiendan, que así como nosotros somos seres humanos, donde nos equivocamos, podemos hacer cosas que para unos puede ser peligrosa o riesgosa, pero él en su momento la sintió y la hizo. Entonces, una de las primeras características, por su edad, por su amor a Dios, por todo, como lo que vamos a ver, fue de imprudencia y arriesgado, y lo vemos en Mateo 14, 28 al 30. Si lo tenemos en pantalla, entonces, el verso bíblico 28 dice: entonces Jesús le respondió a Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando vemos esa imprudencia de Pedro, en el sentido de que nadie puede caminar sobre las aguas sino solamente Jesús, pero él en su emoción, en su amor a Dios y ver allá la imagen de Dios caminando sobre las aguas, dice: bueno, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Pero tenemos que tener un poquito de reverencia y tenemos que tener un poquito de respeto hacia lo que es Dios. Y podemos ver la imprudencia de Pedro, que en su emoción, como nuevo creyente, como nuevo cristiano, quería hacer lo mismo que Jesús. Entonces es un poco difícil hacerlo, pero bueno, es parte de la vida de Pedro. Otro pasaje bíblico lo vemos en Mateo 16, 22 y 23, que es un poquito, yo pongo la palabra impertinente o atrevido, porque es difícil. Entonces vemos que Pedro, dice el 22, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de mí, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Este verso bíblico está dado en que en algún momento Jesús le muestra a Pedro que se va a entregar y que va a morir en la cruz, y Pedro le está diciendo: hey, Señor, no lo hagas, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, podemos estar viendo cosas que no nos gustan y queremos cambiarlas, pero tenemos que entender que Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que estemos viviendo. Nosotros no podemos ni adelantar ni atrasar los tiempos de Dios. Dios tiene los tiempos perfectos. Nosotros en nuestras emociones queremos que las cosas se acaben rápido,
y en nuestras emociones queremos que o se detenga o se adelante, pero tenemos que ir poco a poco entendiendo que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, en este caso, Pedro en su emoción le dice: no, Señor, pero no te entregues. ¿Y qué es lo que le responde Dios? ¿O qué es lo que le responde Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Imagínate que le vengamos un día de esto a darle una palabra al pastor o comentarle algo al pastor y el pastor nos comente de esa manera: no, aléjate de mí, Satanás. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros aunque alguna persona nos diga eso? Es bastante difícil, pero por supuesto Pedro lo aceptó porque era parte del Señor, pero así es. Vemos otro pasaje bíblico donde se ve lo obstinado, no sé cómo se dirá en sus países, o impetuoso, y es en Juan 18:10, donde podemos leer: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Este pasaje pasa en el momento que Jesús se está entregando al sumo sacerdote, donde ya todos o los discípulos sabían de que el Señor iba a ser crucificado, y entonces él, en defensa, nuevamente en defensa de Dios o en defensa de Jesús, saca un arma y le vuela la oreja a otro. Imagínense que el pastor está pasando una situación y venga el y le diga: no, pastor, usted no se va a entregar, y le saca el cuchillo y se lo clave, no el pastor, a otro, al que lo vaya a recibir. Entonces podemos verlo de esa manera, y es algo que él en su obstinación o en su ímpetu, él lo hizo, y simplemente lo hizo, sin ver las consecuencias de que le quite la oreja a alguien. Él nunca tuvo eso en cuenta. Entonces podemos ver que Pedro, a pesar de todo, a pesar de tener 2 cartas escritas en la Biblia, de aparecer siempre al lado de Jesús, hizo cosas que para nuestro ojo humano no son normales, no son de personas normales, o no son, en este tiempo, imagínense cuántos años de cárcel le tocaron simplemente por cometer ese tipo de delito, porque es que yo no quiero que pasen las cosas como las estoy viendo. Y la última característica que podemos ver en Pedro, o una de las últimas características que yo anoté dentro de mi prédica, es ser mentiroso o miedoso. Y decimos: wow, ¿cómo Arnaldo va a decir mentiroso o miedoso? Pero el Señor, en el pasaje, lo vamos a leer ahorita, pero lo que quiero es que vean que Él negó al Señor Jesús, y el Señor Jesús la noche antes le dijo: hey Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Yo? ¿Cómo? Pastor, si yo estoy aquí para servirle, pastor, nunca le faltaré, nunca me iré. No, tenemos que saber decir las cosas, porque al final cada uno de nosotros somos humanos y nosotros nos vamos a equivocar, pero como nuestro Dios conoce nuestros corazones y nuestro Dios conoce a cada uno de nosotros por nombre, Él le dice a Pedro en Mateo 26, 33 y 35, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, o antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, no nada más Pedro, todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, muchas veces tenemos que, y esto nos lo da el tiempo en el Señor, muchas veces tenemos que controlar nuestra lengua. Por ahí hay una canción que habla sobre controlar la lengua, porque muchas veces en nuestras emociones decimos cosas, y sentimos y lo decimos, pero tenemos que entender que primero tenemos que pensar, tenemos que llevar lo que pensamos a la palabra, y después contestar, porque Pedro ahí se lo dijo bien claro al Señor: Señor, así me maten. Pero cuando lo vio caminando, cuando lo vio arrastrando la cruz, cuando las personas que lo conocían decían: hey Pedro, pero tú eras el que andabas con él. Yo no, ese ni lo conozco yo. Entonces ya el Señor se lo había dicho la noche anterior. Entonces vemos ese tipo de características, y no con esto estoy diciendo que tenemos permiso o tenemos libertad para mentir, no, que nos puede pasar. Lo importante es que nos pase o no nos pase,
que seamos mentirosos, que digamos alguna mentira, que tengamos miedo, que seamos a veces impetuosos o respetuosos o obstinados, no es importante, porque cada uno de nosotros tiene carácter y ese carácter es individual. Algunos somos más emocionales, lloramos más, hay otros que dicen que no lloran, pero en la privacidad no sabemos qué pasa, porque es una identidad con el Señor. Lo importante es que reconozcamos que vamos a fallar, que tratemos de no practicar el pecado, pero que somos pecadores, y que el Señor todos los días nos va a alcanzar con su misericordia y con su gracia. Tenemos que manejar eso siempre. Somos nuevos creyentes, y yo a veces digo que yo soy nuevo creyente porque apenas tengo 8 años, mi hijo tiene 12, quiere decir que es más viejo que yo, pero él es en el mundo y yo en Cristo, pero él tiene también 8 o 10 años con Cristo, porque desde que yo me convertí, él siempre ha estado allí, y oramos, y predicamos, y leemos la Biblia, porque la intención mía es que él nunca se aparte del Señor. Entonces, así se los recomiendo a ustedes como padres, que tengamos eso en mente. A pesar de los altibajos, situaciones irregulares que Pedro presentaba, fue reafirmado como la roca angular, donde se edificaría, se edifica la iglesia en ese entonces. Vamos a Mateo 16, 18 y 19, y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose al nombre, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ahí vemos, cuando versículos anteriores leíamos que el Señor le decía: tú te llamas de Simón, pasas a ser Pedro. Ese nombre Pedro significa roca, y es donde el Señor indica que va a edificar la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia somos todos nosotros, no es el templo, no es esta estructura, somos cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros pertenecemos a la iglesia. ¿Y dónde estamos solidificados? En la roca, que es Pedro. Entonces tenemos que tener eso muy pendiente, ¿sí? Cuando Dios te llama o desea decirte algo, te llama por tu nombre. Entonces eso también lo tenemos que tener claro. Muchas veces, y lo hablaba la prédica anterior y lo decía, yo tengo 2 años aproximadamente, un poco más, 3 años casi, que no me presentaba acá en el altar, porque pasé un proceso, sigo pasando un proceso, y yo le decía al pastor: no quiero presentarme, pero tuvo que llamarme el Señor nuevamente a través de 2 o 3 personas, darme palabras y decirme: hey, ¿quién es el que está ganando con todo esto? Y yo entendí en su momento que el único que estaba ganando era el diablo, porque si yo estoy mandado a predicar o mandado a servir, yo tengo que hacerlo, pase o lo que esté pasando, no importa. Y en esta iglesia, de una u otra manera, fui trabajando con los pastores. Tengo ya 1 año, pastor, más o menos trabajando juntos, y he ido poco a poco, y ellos desde el año pasado me están diciendo: pero predica, pero párate ahí, que tú tienes algo, que tú... Y yo decía en mi emoción, en mi persona, yo decía: no, yo no me puedo parar aquí por ahora. Yo no tengo, primero no tengo las cualidades para pararme allí. Y yo decía que no, y que no, y que no, y ellos en su amor y en su gracia y en su misericordia íbamos poco a poco, y mostrando, como lo decía la pastora con el eslogan, mostrando el amor de Cristo a través de ellos. Ahí me fueron llevando hasta el mes pasado, que yo fui el que les dije: cuando yo le voy a dar la noticia, ya él me tenía en el cronograma ya de actividades. Yo decía: bueno, esta es la última confirmación que necesitaba de parte de Dios. Pero es así, muchachos, cuando Dios nos llama. Somos nosotros los que no, como que lo detenemos, somos nosotros los que nos ponemos la traba, pero el Señor nos llama y nos tiene que llamar, no pasa más de allí. Podemos ver cómo Jesús perdona y restaura. Vamos a Juan 21, 15 al 17. ¿Sí? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió:
sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este verso bíblico lo coloqué allí a raíz del perdón y de la restauración de Pedro, pero me vi muy reflejado con toda mi situación que he estado viviendo últimamente, porque así es Dios. Me llamó, y yo decía no, hasta que pude, a través de momentos de oración y de otras personas, de terceras personas que me vinieron a hablar nuevamente de que yo tenía el llamado y que yo tenía que hacerlo. Y ahí fue que entendí. Entonces la restauración de cada uno de nosotros viene de parte de Dios, viene de parte de Jesús, pero nosotros tenemos que aceptarla. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a ser restaurados, porque muchas personas pueden venir a nosotros y nos van a ayudar, hasta psicólogos, psiquiatras, pastores, como lo queramos llamar, pero si nosotros no tenemos un corazón dispuesto a ser restaurado, eso va a pasar y va a pasar y va a pasar y va a ser un círculo vicioso. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a ser restaurado, un corazón dispuesto a cambiar lo que tengamos que cambiar, a desechar lo que tengamos que desechar, para que el Señor pueda seguir transformándonos en este camino. Este no es un camino fácil, este no es un camino de flores, no, es de flores, pero las flores tienen espinas, y en algún momento vamos a tocar una flor más abajito de la flor arriba, sino más abajo, y nos vamos a apoyar los dedos. Esos son los procesos que vamos a ir viviendo. Lo importante es que tengamos nosotros el corazón dispuesto a ser transformados y a ser restaurados. Esto no es algo de magia, esto no es algo, ay, ya conocí al Señor hoy, ahora levantamos las manos y damos la declaración de fe y reconocemos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador y ya todo cambió. No, ese es el comienzo donde cambia nuestro nombre. De ahí en adelante es donde viene el proceso de crecimiento, el proceso de adaptarnos a las nuevas, el procedimiento o el crecimiento de seguir avanzando, pero entendiendo de que esto no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque seguimos trabajando, seguimos teniendo hijos, seguimos teniendo compañeros de trabajo, seguimos teniendo familiares que dicen groserías, por poner un ejemplo, seguimos adaptándonos a personas, por lo menos que a mí me encanta jugar dominó, y están bebiendo y están fumando, y yo no voy a dejar de jugar dominó porque otro fume o otro beba. No acepto, yo dejé el cigarrillo y dejé el alcohol, pero si el que está a mi lado quiere fumar, le pido que no lo fume, pero si quiere fumar, que fume, si quiere beber, que beba. Yo le voy a mostrar al Dios que yo predico, yo le voy a mostrar al Dios que yo vivo, pero yo no le puedo negar a alguien que lo haga. Eso es Dios el único que trae convencimiento. Nosotros como cristianos mostramos a Dios, pero el único que trae convencimiento es Dios. El único que trae cambio directo es Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro, ¿sí? ¿Cómo vamos de tiempo, pastor? Ustedes que llevan los tiempos siempre. ¿Estamos bien? Porque es que no voy ni por la mitad. He aprendido. Vamos acá, sí. Ok. Vemos 3 o 4 etapas para la manifestación y la gloria de Dios de parte de Pedro. Ya cuando Jesús partió, entonces podemos ver en Hechos 2:14, cuando Pedro predica en Pentecostés y se convierte en más de 3,000 personas. Jesús multiplicó los panes y los peces, Jesús hizo muchas cosas, pero podemos ver como un ser humano con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con todas las locuras, diríamos, para hacerlo un poquito más coloquial, que hizo, se paró y predicó
no a judíos, a gentiles, todos los que pudieron, a samaritanos, los que pudieron estar allí, predicó y se convirtieron 3.000 personas. Entonces, si lo hizo Pedro, cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿sí? Vamos a Hechos 2.14 y dice, Hechos 2.14, yo se lo voy a ir leyendo, ¿sí? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, que son los apóstoles, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Ese fue cuando dio la prédica en Pentecostés y simplemente se convirtieron más de 3.000 personas. Entonces, si lo hizo Pedro, cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Tenemos que tener eso bien claro, ¿sí? El segundo punto dice: a pesar de ser usado por el Espíritu Santo y seguir madurando en el Evangelio, se resistía a predicarle a Cornelio, pero le fue revelado: Dios no hace acepción de personas. Muchas veces nosotros como cristianos, ese primer ímpetu es seguir predicando y predicar y predicar, pero cuando vemos de frente al que en algún momento nos insultó, al que en algún momento nos vituperió, en que en algún momento nos ofendió, un familiar que habló mal de nosotros, a ese no le queremos predicar. A ese le decimos: bueno, vámonos por este ladito, dejémoslo por allá. No, Dios nos manda a que le prediquemos a todos. Tenemos que perdonar, tenemos que aceptar el perdón y tenemos que predicarle a todos, no nada más al familiar que me gusta, no nada más al familiar que me escucha siempre, no nada más a la persona que está en el trabajo que me la llevo bien, pero tenemos que predicarle también al jefe que nos insultó o que nos dio más trabajo. A ese también tenemos que predicarle. Y muchas veces queremos predicar o pensamos que predicar solamente es llevando la palabra de Dios. No, nosotros vamos a predicar con nuestro ejemplo, nosotros vamos a predicar cómo nos expresamos, nosotros vamos a predicar cuando nos manden a hacer un trabajo y damos la milla extra, que estamos predicando al Señor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer y dar un poco más. Tenemos que tener eso bien claro. Es que yo no me tengo que aprender la palabra de pe a pa, no. Eso se lo dejamos a los eruditos, a los teólogos, esa gente que se aprenda la palabra y que me corrijan cada vez que yo me pare aquí. Pastor, que me corrijan, no me importa que me corrijan, pero que nadie venga a decir de mí que yo no predico con el ejemplo, que nadie venga a decir de mí que había escuchado una grosería. Y no con esto digo que no digo grosería, claro que sí, porque si yo me doy en la punta del dedo pequeño con una puntita de una silla, de una cama, por supuesto que puede que se me salga la grosería, porque somos humanos. Puede ser que yo me machuque un dedo trabajando, que más de una vez me ha pasado, y se me salga un grito de ira, de furia, de dolor, de como sea. Eso nos va a pasar. Pero ¿de qué manera nos comportamos ante el otro? Cuando viene alguien y dice 4 o 5 groserías, me río y se las acepto. Cuando viene otro y dice: mira, me robé tal cosa, mira este lápiz, o mira esta. ¡Hey! Yo no puedo compartir esas cosas, esas pequeñas cosas. Así sea con una cara de molesto, tengo que darle a entender a esa persona que yo no comparto lo que estás haciendo. Esa es una prédica también, esa es una manera de predicar a Dios. Por supuesto, dándole a entender a esa persona que eso no es lo que quiere Dios. Entonces nosotros podemos predicar de 1001 maneras, no simplemente entendiendo y aprendiéndonos la palabra de pe a pa. El que tenga la oportunidad, el que tenga el don de hacerlo, lo haga. Yo me quedo asombrado, no sé cuántos años tendré yo en el Evangelio. Yo sé que son muchos más que yo y están mucho más viejos que yo, pero que él se para ahí y se habla de hechos tal y tal. Hermano, yo tengo 8 años en el Evangelio, yo me conozco los versos bíblicos, pero de repente yo confundo el 2 con el 8. Es mi naturaleza. Yo me conozco la palabra, yo estudio la palabra. Yo tengo más de un mes estudiándome esta prédica, porque tengo más de un mes que hablamos del tema, y le dije: pastor, yo quiero predicar sobre el apóstol Pedro, y tengo más de un mes predicando y buscando y leyendo, y corto una cosa y pego otra y quito para acá y pongo para allá. Pero los versos bíblicos para mí yo me los conozco, y si tú lo empiezas a hablar, yo te sigo y te lo digo completo.
pero pregúntame el día, pregúntame la hora, pregúntame el número. No, pero yo tengo que ser real en eso. Yo tengo que ser realista en eso. Hay otras personas que se les hace más fácil esto. Perfecto. Pero yo con esto lo que quiero es que entendamos que tenemos que predicar al Señor de las 1000 maneras que podamos predicarlo, no nada más a través del conocimiento o la lectura, del conocer la palabra. Tenemos que conocerla, tenemos que vivirla, pero yo no necesito que tú te metas en hechos y te aprendas hechos completos, no. Estúdiatelo, practícatelo, velo en ti, porque cuando yo leo la palabra, yo veo a Pedro, yo digo, bueno, si yo fuese Pedro, mira, wow, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué aventurero fue de lanzarse de la barca y caminar sobre las aguas? Oh, pero mira, Pedro se hundió, pero a la misma vez el Señor lo restauró y lo levantó. Yo quiero ser ese Pedro, pero de aprendérmelo de pe a pa no tengo esa capacidad. Tengo otras capacidades, pero a eso me refiero. Y el tercer punto, hablando de Pedro, podemos ver que Pedro mostró madurez después de la reprensión del apóstol Pablo, y eso lo podemos ver en Gálatas 2 del 11 al 14. Quiero que entiendan esto. Si buscamos al Pedro que comenzamos leyendo, que cortó oreja, que se lanzó de una barca a caminar sobre el agua, que le decía, que tuvo el tupé de decirle al Señor, Señor, no te entregues, ¿cómo tú vas a hacer eso? Tuvo esa valentía y todas esas cosas. Vemos a un Pedro ya maduro en el Evangelio, 20 años, la cuenta es como más o menos 20 años, ¿verdad, pastor? 20, 25 años después, ya que estando más avanzado en edad, estando más firme en el Evangelio, vino un apóstol recién convertido, el apóstol Pablo, y lo reprendió de la siguiente manera. Gálatas dice, pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraería y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue quien, arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judíos vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, cuando entendemos esto, el contexto es que el apóstol Pablo está reprendiendo al apóstol Pedro. El apóstol Pablo que conoció a Jesús a través del Espíritu Santo y por supuesto fue transformado también, pero el apóstol Pedro vivió con Jesús. El apóstol Pedro tuvo 3 años al lado de Jesús. El apóstol Pedro estuvo tú a tú con Jesús, y viene este apóstol, el último apóstol por decirlo de alguna manera, y lo reprende. Pero tú no ves en ningún momento que Pedro dijo, estás loco, yo soy mayor que tú, yo conocí a Jesús. Ahí en ninguna parte de la palabra indica que Pedro simplemente escuchó a Pablo, y diríamos nosotros los cristianos tomamos lo bueno y desechó lo malo, pero no hubo confrontación, no hubo ningún tipo de contesta de parte del apóstol Pedro. Pero eso que te lo da la experiencia, te lo da los años, cuando tú entiendes, bueno, es un hijo de Dios. El apóstol Pablo era un hijo de Dios también, era un siervo del Señor, era un apóstol, pero el apóstol Pedro no se puso de tú a tú a discutir. Entonces también tenemos que tener ese discernimiento de que cuando viene alguien a reclamarnos, entendamos de por qué nos viene a reclamar. Es en sus emociones, es en su inmadurez, de qué manera viene a reclamarnos, y nosotros tener la madurez para saber si es el momento de hablar o simplemente quedarnos callados y seguir avanzando. Bueno, en conclusión, quería comentarles que con Jesús vencemos los miedos. Él tuvo, les hablo del apóstol Pedro, y quiero que cada uno de nosotros nos veamos en lo que voy a decir de aquí en adelante. El apóstol Pedro con Jesús venció el miedo
y salió de una barca a tratar de caminar sobre las aguas. En Jesús obtenemos valor y fuerza para afrontar cualquier adversidad. En Jesús podemos ver que perdona las infidelidades y nos restaura a tiempo. Tenemos que tener eso claro. Nosotros siempre, nuestra naturaleza humana es ser infieles, ser desleal hacia Dios, porque es nuestra naturaleza humana. Somos carne, somos sentimiento, pero Jesús va a estar allí a la puerta esperando que nosotros abramos, esperando que nosotros vayamos ante Él con un corazón dispuesto y recibir el perdón de parte de Él. Jesús siempre va a estar ahí, y podemos ver que Pedro, a pesar de todas las cosas que hizo, el Señor esperó que Pedro llegara a Él y les perdonó las infidelidades y los restauró en su momento. Jesús pacientemente enseña, corrige y afirma con amor. El Señor está dispuesto a enseñarnos, y tenemos en la palabra en todo momento la enseñanza. Ese es el libro de vida de todos nosotros. Algunos lo leemos más, otros lo leemos menos. Algunas personas, para que ustedes entiendan, algunas personas simplemente lo leen como un libro y simplemente se leen el libro como tal, mas no lo viven. Nosotros tenemos que entender que tenemos que empezar a vivirlo. Tenemos que leer la palabra de Dios a diaria y tratar de ir cambiando las cosas que tenemos que cambiar. Dios no está aquí para juzgarnos, y aquí el pastor no está para juzgarnos, y nosotros como hermanos no estamos para juzgar a nadie. Simple estamos es para apoyarnos. Y si tú tienes alguna duda a nivel de la Biblia, ven al pastor, vaya a la pastora, y ellos nos ayudarán. En mi caso, vengan a mí, yo leeré la palabra primero y ahí te explico. ¿Por qué? Porque no me puedo tomar el atrevimiento de decirte, bueno, haz esto, haz lo otro. No, porque ahí lo estaría haciendo yo como persona. Y cuando yo necesito que tú cambies algo, que tú tengas una duda sobre la Biblia, leamos la Biblia los dos y busquemos lo que tú necesitas cambiar, y busquemos en la palabra, porque la palabra o la Biblia es la única que tiene respuesta para todo. El Señor es perfecto en todo, y su palabra también. Su palabra es viva y eficaz. Ha pasado más de 2000 años y está la palabra de Dios, y sigue siendo el mejor libro que podemos obtener. El tema está en que no solamente leerlo, es vivirlo. Entonces tenemos que tener eso claro, ¿sí? Jesús nos ve como Él quiere que seamos, y no como nosotros u otros nos ven. Tenemos que tener eso claro. El Señor nos ve como Él quiere que nosotros seamos, no como otros nos ven, porque otros me ven a mí y dicen, este es esto, esto, esto y esto, o este fue esto, esto, esto y esto. Y así cada uno de nosotros estamos esperando qué dice el otro de nosotros, y no podemos hacer así. Tenemos que entender que el Señor nos ama tal y como somos, y que tenemos que cambiar. Por supuesto que tenemos que cambiar, porque el único perfecto es Él. Pero busquemos en qué tenemos que cambiar, no importando lo que diga el hermano, porque el hermano siempre va a ver el defecto y nos va a juzgar por lo malo. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Porque si hay un niño que se cae por esas escaleras en un ratito, pasarán 2 años y siempre seguiremos burlándonos del niño o riéndonos del niño que se cayó de la escalera o se cayó de la silla, y lo recordaremos. Pero no lo recordamos porque ese niño está viniendo a la iglesia, ese niño tiene 2 meses viniendo a la iglesia. Esas son las cosas que tenemos que buscar nosotros, y entender que el Señor nos quiere como Él nos quiere, y entonces entendamos eso, ¿sí? Jesús usa personas menospreciadas, sin educación, sin profesión. Lo importante es que estemos dispuestos a ser cambiados. ¿Esto a qué se refiere? Yo soy licenciado, puede que aquí haya ingeniero, puede que aquí haya arquitecto, puede que aquí haya X o Y profesión, pero al final, ¿el pastor qué es? El pastor tiene su estatus de pastor, pero cuando él llegue arriba, cuando yo llegue arriba y cuando alguno de ustedes llegue arriba, vamos a llegar simplemente como hijos de Dios. No
no vamos a llegar, llegó el pastor, llegó el electricista, llegó el cocinero, llegó la peluquera, llegó la que da masaje, llegó el cantante. No, vamos a llegar como hijos desde allá arriba. Entonces, no importando lo que seamos y como seamos, vamos a llegar allá arriba, pero esta lucha tenemos que hacerla diaria. No crea que vamos a llegar simplemente, dirían por ahí, salvo siempre salvo. No, tenemos que luchar la salvación a diario, tenemos que pelear contra el enemigo a diario, porque ahí está afuera. Esto no es nada más de amorcito, no, esto hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y por último, mostrar con nuestra boca, con nuestras acciones, con nuestra presencia, con nuestros actos, con todo lo que hagamos, mostremos la misericordia y el amor de Dios. Yo tengo un hijo que a veces me provoca caerle a golpe y darle duro, pero entiendo que la misericordia de Dios me alcanza a mí y a él también le va a alcanzar. Entonces quiero que entendamos eso, porque yo no voy a hacer, pararme aquí, el más santo. No, hay días que me provoca agarrarlo y los que somos padres entendemos eso, ¿sí? ¿O no lo entendemos? Sí, claro que lo entendemos, pero si Dios nos mostró su misericordia hacia nosotros, si Dios nos ama a diario, ¿qué tenemos que mostrar nosotros? Yo no puedo ser un santo cuando agarro a esos niños que están allá arriba y los amo y los quiero y los abrazo y les doy caramelo, pero a mi hijo no le doy ni un caramelo ni un abrazo. Entonces primero empezamos en casa, primero empezamos en el círculo pequeño, después vamos al trabajo o a la escuela, después vamos a los familiares un poquito más alejados, pero siempre mostrando el amor y la misericordia de Dios, porque nosotros tenemos que predicar con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, pero no nada más de boca, es con las acciones. Un hermano está necesitado, vamos a ayudarlo. No simplemente decirle, hermano, yo voy a orar por ti. No, si es un tema de dinero y yo puedo ayudarte así sea con $10, yo te voy a ayudar. Teniendo o no teniendo, porque algunas veces me ha pasado, pero te voy a ayudar. Necesitas que te lleve a un sitio a otro porque no tienes vehículo. Aquí estoy yo voy y lo hago, no me importa, porque yo quiero mostrar el amor de Dios a través de mis acciones. Entonces, cuando vemos al apóstol Pedro, vemos todo este tipo de situaciones, y lo que quiero es que entendamos que así como el apóstol Pedro, somos cada uno de nosotros. Somos de carne y hueso, que sentimos, que padecemos, que vivimos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. ¿Vamos a tener diferencias? Sí, vamos a tener diferencias. En algún momento me van a ver alterado, me van a escuchar una mala palabra, X o Y. Les pido que no me juzguen. Y si me juzgan, yo sé a quién tengo como padre y sé quién me respalda. Entonces, con esto quiero que entiendan es que yo no puedo hacer nada por el que diré al de al lado, por el que diré al de al frente. Yo trato de hacer todo para glorificar y bendecir el nombre de Jesús. Entonces, hasta aquí los dejo, pastor. Gracias. Es lo más fuerte decir para el Señor. ¿Sabe que yo me quedo admirado de cómo el apóstol Pedro vino a los pies del Señor? ¿Cómo fue su llamado de él? A través de la Biblia podemos ver diferentes personajes bíblicos que fueron llamados, personas comunes y corrientes como usted y como yo. Muchos de nosotros tenemos trasfondos bastante oscuros, muchos de nosotros venimos a los pies del Señor con cargas, venimos con nuestros caracteres. Pedro era una persona totalmente explosiva, muy explosivo. Si usted lee varias porciones de la Escritura en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Pedro, siempre era explosivo. Pero aún así con ese carácter explosivo, el Señor lo llamó.
y el Señor lo usó. Tanto lo usó el Señor que el primer día que Él se paró enfrente de una gran multitud, se convirtieron 3,000 personas, a pesar de sus errores humanos. Y lo que yo quiero que usted se lleve en este día es que no importa en qué condición usted viene a los pies de Cristo. Usted puede venir con un carácter totalmente igualito que el de Pedro, explosivo, reactivo, proactivo. Cualquiera que sea su carácter, el Señor lo va a transformar. Cada uno de nosotros tenemos diferentes trasfondos y venimos de un pasado bastante que no queremos hablar de él, pero así Dios nos usa, porque ahí es donde la misericordia, la gracia se aplica. Y en esta iglesia no rechazamos absolutamente a nadie, independientemente de la condición que usted venga, nosotros le vamos a ayudar, y el Señor es el que hace finalmente el cambio y la transformación. La gente no cambió a Pedro. Pedro fue cambiado directamente por el poder transformador de Jesús. Solamente Él puede cambiar, solamente Él puede transformar. Nosotros no cambiamos a la gente aquí en esta iglesia, nosotros les enseñamos la palabra, y el Espíritu Santo de Dios y Jesús es el que termina haciendo los cambios. Para unos son a corto plazo, para unos son a largo plazo, pero no importa el proceso que sea, nosotros te vamos a apoyar para que tú hagas los cambios que tengas que hacer y que puedas venir así como estás. Vamos a ponernos de pie en esta tarde y le vamos a dar las gracias al Señor porque Él nos aceptó tal y como somos. Eso es lo bueno del Señor. Lo bueno que yo no fui el Señor, ni tampoco usted, porque imagínese usted si nosotros nos podemos señalar, tú sí, no, tú no, porque tú tienes un carácter pésimo, no, porque no me gusta cómo te ves tú, no, porque tú eres de tal país, no, porque tú hiciste esto y lo otro. Y hace 2 semanas yo predicaba acerca de Zaqueo. Yo le recordaba a un joven en esta semana que al mismo Jesús fue juzgado por los mismos fariseos porque Él se sentaba a comer con pecadores, se sentaba a comer con recolectores de impuestos, y lo juzgaban al mismo Jesús los fariseos. Es que Jesús terminó diciendo, es que yo no vine a rescatarlos a los que ya conocen de Dios, yo vine a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y Pedro era uno de los que se había perdido y fue rescatado por el Señor Jesús, como muchos de nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder tomar las características buenas del apóstol Pedro, y que podamos nosotros también estar dispuestos a que el Señor nos cambie esas cosas que aún se nos hace tan difícil cambiar por nuestra propia cuenta. Vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que Él transforme desde adentro hacia afuera, de la misma manera que Pedro fue transformado, y a pesar de que él traía un costal, una carga profunda, una carga tremenda, así lo usó el Señor como muchos otros personajes bíblicos. Vemos a un David que fue un asesino, que fue un adúltero, y aún así David era conocido como el que traía el corazón conforme, que era conforme al corazón de Dios. Imagínese usted. Y entonces nosotros, ¿qué te impide a ti acercarte más al Señor? No importa en qué condición tú vengas, solamente lo que tienes que hacer es dejar que el Señor te transforme desde adentro hacia afuera. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu gracia que fue aplicada y que se nos mostró en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros y nos has llamado por nombre, y aún antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestras madres, tú ya nos habías hecho un llamado directo, ya nos habías puesto nombre, Señor, y tú dijiste, mío eres tú. Mío eres tú, y no importa la situación en la que nosotros nos encontrábamos, no importa la condición en la cual tú nos rescataste, pero poco a poco fuiste cambiándonos, poco a poco fuiste transformándonos, Padre, y en este día, Señor, decidimos tomar, Padre de la gloria, esta palabra, Padre, y
la vamos a aplicar, Señor, para que podamos dar testimonio de los cambios que tú has hecho en nuestras vidas. Padre de la gloria, predicándole a aquella persona que aún se encuentra perdida, Señor, predicándole a aquella persona que aún se encuentra sin esperanza y que pueda ver en nosotros, Señor, el testimonio, Señor, de nuestra transformación, de cómo tú nos transformaste, bendito Dios. Y yo te pido, Padre, en esta tarde, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar, que se hicieron cita aquí en nuestro punto de encuentro, Señor. Que tú bendigas a cada uno de ellos, Padre, que los lleves con tu bendición a nuestros hogares, bendito Dios. Declaramos que esta semana, Padre de la gloria, tu presencia nos persigue, tu presencia nos acompaña, Espíritu Santo de Dios. Y declaro, Padre, que ninguna alma forjada prevalece en contra de ninguna familia que está representada aquí, de los que nos están visitando, bendito Dios. Yo te pido que tú nos acompañes, de los que estamos aquí, Señor, los que ya somos de casa, Padre, que nos acompañes en nuestros hogares, que la presencia de tu Santo Espíritu, la comunión con tu Santo Espíritu vaya con nosotros, Padre, hasta el momento de volver a encontrarnos aquí en nuestro punto de encuentro, Padre, el próximo domingo. Declara una semana bendecida, llena de trabajo. Bendice, multiplica la ganancia de las manos de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que declaramos que nada nos va a faltar, Señor, que tu presencia, Señor, y la victoria que tú nos diste en la cruz del Calvario nos persiga desde ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.